Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diario de una Guerrera. Yo soy Emily Tinoco y en esta oportunidad quiero compartirte un programa más hablando de nuestra serie La identidad que Dios te dio. Nuestra lección del día de hoy tiene por título Diseñado con propósito. Es muy importante el tema que vamos a tocar el día de hoy, ya que, según las corrientes de este mundo, lo que nosotros debemos hacer es seguir las tendencias, querer parecernos a los demás, pero sin embargo ustedes saben que ninguna persona se parece a otra, ni siquiera los mismos gemelos son de manera exacta. ¿Y por qué nos gusta copiar a otros? ¿Por qué queremos ser como otros? ¿Por qué no amamos el diseño que Dios hizo en cada uno de nosotros? Satanás se ha encargado de destruir a cada una de las personas, comenzando desde su autoestima y cómo se percibe a sí misma. Por eso existen muchos suicidios el día de hoy, complejos, baja autoestima, depresión entre muchos de los jóvenes, y ahora se comienza a una edad temprana, desde la adolescencia. Es muy triste, ¿verdad?, cómo trabaja Satanás en cada persona y ha destruido su vida. Y ellos crecen con estos complejos y los llevan a la edad adulta y muchas veces no llegan a vivir una vida feliz porque no están conformes consigo mismos y quieren ser como el mundo quiere que sean. Pero déjenme decirles que ustedes son sorprendentemente únicos. Ustedes son una obra de arte original que Dios creó. Dios te diseñó a ti, y esto lo repito muchas veces en mis programas, quizás ya están cansados de escucharlos, pero el día de hoy nos vamos a enfatizar en ello. Somos un diseño de Dios. No somos una casualidad como nos enseñan en el colegio muchas veces, según las teorías de la evolución y todo eso, que somos producto de la casualidad. Nada de eso tiene sentido, ya que nosotros estamos perfectamente diseñados, comenzando desde nuestro organismo. Pero quizás ustedes dicen, pero nos parecemos en eso, todos tenemos un corazón, 2 riñones, 2 pulmones. No, Dios nos hizo totalmente diferentes. La manera en la que funciona nuestro cuerpo es similar, mas no igual. Dios, desde que estabas en la barriga de tu mamá, incluso antes de eso, te planeó. Muchas veces existen jóvenes que viven con ese dolor en su corazón, ese resentimiento, al saber que quizás sus padres no los planearon y viven toda su vida así, amargados, y no encuentran el gozo en su vida. Pero déjenme decirles algo, si alguna vez ustedes se sintieron así, déjenme decirles que quizás sus padres no los planearon a ustedes, pero alguien sí los planeó, y ese es Dios. Dios planeó tu nacimiento. Dios te hizo tal y como eres. Te diseñó desde los cabellos que tienes, el marco de tus ojos, cómo es la forma de tu rostro, el tamaño, la contextura, el color de tu piel, incluso el color de tu cabello, tus uñas, tu cuerpo. Y no solo lo físico, sino también la personalidad. Dios te hizo de la manera que eres. Algunos son más introvertidos, mientras que otros son extrovertidos. Algunos son muy alegres, otros son más reservados. Cada quien tiene una actitud diferente, una personalidad que lo hace único. Y es que Dios te diseñó de esa manera desde un principio. ¿Sabías que Dios también diseñó el lugar donde ibas a nacer? Quizás muchos hoy en día se quejan, ¿verdad? Y dicen, me hubiera gustado nacer quizás en Europa o en Estados Unidos para ser rubio, de ojos azules. No me gusta como soy. Pues déjame decirte que Dios también planeó el lugar donde debías nacer. Él te puso en el país en el que estás, con la familia que estás. Quizás algunas veces no les gusta quizás los padres que Dios les dio, o los hermanos incluso, ¿no?, cuando nos hacen renegar o nos hacen molestar. Pero Dios diseñó todo eso también. Diseñó la familia en la que ibas a estar, diseñó el plan perfecto, escogió a tus padres y también te dio a tus hermanos con el mismo propósito de estar dentro de tu familia. Nada está fuera del control de Dios. Vemos que todo esto tiene un propósito.
pero lamentablemente el mundo, Satanás es el que se ha encargado de confundir a las personas. Todas las personas piensan que pues todo sucedió de manera repentina, por la casualidad, que así se dio. No es así. Todo tiene un propósito y quizás nosotros no podemos verlo, pero Dios actúa de maneras increíbles. Entonces déjame decirte que tú no eres un accidente. Dios te hizo, Dios te diseñó. Veamos lo que dice Salmos capítulo 139, versículo 13. Es un versículo que a mí me encanta siempre leerlo. El salmista que escribió esto puede de alguna manera hacernos entender cómo es que Dios lo pensó desde antes que incluso nosotros pudiéramos estar en el proceso de la concepción, en el proceso de gestación. Veamos lo que dice este versículo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Este es un versículo que yo comparto generalmente con los niños del club infantil, porque ellos también necesitan saber que son formados por Dios, son diseñados por Dios. Y si nosotros también enseñamos desde muy pequeños a los niños sobre quién los creó, con qué propósito, créanme que ellos cada día van a crecer con esa mentalidad, van a tener la palabra de Dios en su corazón y va a ser muy difícil que más adelante sufran de todo lo que sufren hoy en día los jóvenes, pero es necesario que les compartamos esto. Y ahora hablando de la juventud, ¿verdad? Es muy importante que lo sepamos, pero a raíz de este tema, de nuestra creación, de nuestro diseño, nacen muchísimas controversias, muchísimas preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasa con los niños que son discapacitados, que nacen con síndrome de Down, síndrome autista, entre muchas otras cosas? ¿Acaso Dios cometió un error con ellos? ¿Por qué es que ellos son así? Déjenme decirles que, como les mencioné al principio, todo tiene un propósito y Dios se diseñó. ¿Ustedes creen que Dios cometió un error con ellos? Pues no es que Dios estaba pintando una obra de arte y se fue para un lado y quedó así. Pues déjenme decirles que no. Dios también los diseñó a ellos de esa manera. Y vamos a leer lo que dice Éxodo capítulo 4, versículos del 11 al 12. Y veamos lo que dice este pasaje. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. En el contexto de este pasaje que acabamos de leer, estamos hablando de Moisés. ¿Se acuerdan que en el programa anterior también hablamos sobre él? Pues ahí también Dios nos clarifica, ¿no? Que también las personas que tienen alguna discapacidad son parte de su obra de arte. Dios los diseñó así. Y de alguna forma siempre ellos tienen un propósito y lo cumplen. Por ejemplo, nuestro mismo personaje, Moisés, él no quería ir a cumplir lo que Dios le había dicho, ¿no? De que tenía que ir a hablar con Faraón y iba a ser un instrumento para librar al pueblo, porque él era tartamudo, no creía que tenía las habilidades. Pero ¿saben qué? Dios le enseñó algo poderoso, que él sí tenía un propósito y Dios le dio las habilidades y él aprendió a confiar en Dios en ese proceso. Y Dios lo hizo un hombre bastante importante que hasta hoy en día lo conocemos. Entonces sí, las personas discapacitadas están diseñadas, son una obra de arte igual que tú. Claro, quizás tienen diferentes habilidades y quizás algunas cosas que no puedan realizar, pero Dios los diseñó. Así que no hay que hacerlos de lado y tampoco cuestionar la voluntad de Dios. Y aquí viene una pregunta importante para terminar nuestra lección del día de hoy. ¿Cómo has respondido al diseño de Dios? ¿Te has quejado quizás, no? ¿Por qué me hiciste así, Dios? La mitad de mi vida yo me quejaba bastante de mi apariencia y mucho más de mi estatura. Aceptar de que Dios me hizo así fue muy difícil. Pero hasta hoy en día me doy cuenta por qué Dios me hizo así. Y es que para mí es muy sencillo ahora compartir con los niños. Me relaciono muy bien con ellos quizás por la apariencia que tengo.
Entonces ahora ya le encontré un propósito por cual Dios me hizo así. Y tú también tienes que averiguarlo. Pero ¿cómo lo vas a hacer si no lees la Biblia? ¿Cómo lo vas a hacer si no buscas a Dios y lo que Él quiere que tú entiendas? Que cuál es tu propósito en esta vida. Si todas estas cosas de las que hemos hablado el día de hoy te han estado afectando quizás durante el transcurso de tu vida, déjame decirte que Dios te ama, Dios te diseñó y tienes un propósito maravilloso. ¿Quieres seguir aprendiendo más acerca de la identidad que Dios te dio? ¿Cuál es tu propósito en este mundo? Pues nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.